La agenda política. Las 9 de la mañana con 1 minuto, tiempo del centro del país. Está aquí Fernando Ávila. Qué bueno, qué gusto verte, Fernando. ¿Cómo te va? Jaime, muy buenos días, amigos del auditorio, muy buen domingo. Excelente, la verdad, afortunadamente muy bien todo. Oye, Fer, pues ya vimos hace un instante, veíamos al secretario de Gobernación dar sus últimas palabras en el evento de la promulgación de la Constitución de la Ciudad de México. Pues lo lograron. Evento importante. Se veía cuesta arriba, ¿no? Una acción largamente aspirada por la Ciudad de México en general, me parece, también por supuesto por sus gobernantes en su momento, inclusive por quienes ¿Desde hace cuánto encargaron. Se quería? Prácticamente desde que la Ciudad de México como tal, o el Distrito Federal, logra este primer gran logro de que los habitantes pudieran elegir a su jefe de gobierno en el 97. Con Cuauhtémoc Cárdenas. Ya se esbozaba la idea de que la Ciudad de México pudiera contar con un marco legal. No a nivel, y esta es quizá la polémica que se ha generado en relación a la propia Constitución, a la Constitución o la conformación de la Ciudad de México como tal. La Ciudad de México no deja de ser el Distrito Federal donde están asentados los poderes de la Unión. Al final, aquí permanece la Presidencia de la República, está el Congreso General y está, por supuesto, el Poder Judicial. ¿Qué es lo que sí sucede? Tiene ya una similitud con la estructura política de los estados que conforman el país y en consecuencia por eso tiene ya a partir de hoy promulgada, todavía no en vigor, pero ya con una promulgación y próxima publicación, una nueva constitución. Este elemento lo que va a permitir es que los ciudadanos de la Ciudad de México tengan prácticamente los mismos derechos que tienen los habitantes de los demás estados, que hasta hoy no lo contemplan en esa plenitud. Ejemplos muy claros, lo hemos llegado a platicar. Hoy, por ejemplo, la ciudadanía como tal, si bien elige a su jefe de gobierno, elige a los todavía delegados, sus jefes delegacionales que se convertirán en alcaldes, no tiene esa posibilidad política de incidir de manera mucho más directa en muchas de las políticas públicas de la propia ciudad. Muchos de los ordenamientos legales de la propia Ciudad de México todavía son o deben de ser aprobados por el Congreso General. El nombramiento del Procurador General de Justicia del Distrito Federal o del propio jefe de la policía es todavía hecho por el presidente de la República. La deuda, me parece, ¿no? Tiene que estar aprobada por el Congreso. Se avala por el gobierno federal. Así es. E inclusive, si nos fuéramos todavía un poco más allá, ya en condiciones políticas, vemos lo que pasa en otros estados, por ejemplo, para que exista eventualmente la desaparición del gobernador o de poderes en cuanto a la separación del cargo, es el Congreso del Estado. Sin embargo, en el caso del Distrito Federal, si esto sucediera, tendría que ser el Congreso Federal. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el desafuero de López Obrador? En el caso del desafuero, o en el caso del Senado, si lo separaran formalmente del cargo. Entonces, si nos damos cuenta, insisto, pareciera que no, pero sí realmente hay una diferenciación importante entre los derechos que tienen los ciudadanos de otros estados comparativamente a los que hoy tienen los propios ciudadanos de la Ciudad de México. Y esta acción que como se señala, largamente aspirada no solamente por los representantes políticos, por los partidos políticos y en su momento, insisto, por cada uno de los distintos responsables de conducir la política interna de la Ciudad de México, me parece que sí genera una nueva condicionante, no solo porque permite elevar a un rango constitucional de la ciudad lo que son estos derechos que ha alcanzado la Ciudad de México. Finalmente también es una ciudad de vanguardia dentro del país que ha permitido tener una serie de acciones o actividades muy por encima de lo que en ese sentido puede manejarse en otros ordenamientos legales de los estados, pero al mismo tiempo no al nivel o al grado de esa constitucionalidad o de norma superior que hoy por hoy ya tendría a partir de la promulgación y por supuesto una vez que esta adquiera la vigencia plena, que será el 17 de septiembre del próximo año. Oye, ¿no hay más delegaciones? Bueno, no. Porque existía esa duda en cómo iba a conformarse políticamente, territorialmente. Que separar a Iztapalapa, me parece, ¿no? Y mi falta que es tan grande. Se mantiene estrictamente hablando, no hay cambios en la territorialidad. ¿Pero son ayuntamientos entonces? Se convierten en alcaldías como tal. No tienen, buscan tener, una similitud con lo que son propiamente los ayuntamientos en los estados, pero no alcanzan completamente esa figura en su totalidad. Tendrán una especie de híbrido en ese sentido respecto a cómo se conforma el municipio libre, consagrado también en nuestra Constitución, y por eso precisamente no se establecieron como municipios, para poder hacer esta diferenciación respecto de algunos de los alcances legales que va a tener las alcaldías en el caso de la Ciudad de México, comparativamente o distinto a lo que son los propios ayuntamientos en cualquier otro estado.
Pues hay que ver cómo opera ahora. Ese va a ser el gran reto. Finalmente, bueno, de entrada, ahorita la Asamblea Legislativa ya tiene la necesidad, la obligatoriedad de conformar las leyes secundarias, sobre todo en el ámbito electoral, que son las que tienen su aplicación prácticamente de inmediato. Insisto, la Constitución como tal va a entrar en vigor hasta el 17 de septiembre, pero recordemos que el año que entra ya hay un proceso electoral en junio, de manera tal que las leyes secundarias que se derivan de la promulgación y publicación de la Constitución tendrán que acelerarse en el terreno de lo electoral porque su aplicación es inmediata. Y una vez que esto suceda, que es la primera parte, viene ya el verdadero reto de hacer que todo este cúmulo, a veces muchos de los analistas o los críticos de buenos deseos que puede establecerse en la propia Constitución, pues realmente se empiecen a convertir en acciones concretas, que todos estos derechos que hoy se consagran en la Constitución de la Ciudad de México verdaderamente llegue a sentirlos el habitante de la propia ciudad y los haga suyos, y realmente el marco legal se transforme en una acción de vida cotidiana, y no solamente en este, insisto, buen deseo o buen planteamiento a partir de un marco legal exclusivamente de letra escrita y que quede para efectos de la práctica sin aplicación. Oye, y se aplica, o se aprueba, porque yo leía al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera que se decía contento porque el texto original, el que trabajó con los notables, que casi no tuvo cambios. Sí, recordemos que el proceso de la discusión de la Constitución, bueno, surge de un documento base que presenta precisamente el jefe de gobierno, elaborado por una serie de expertos invitados precisamente por él, y ese documento base, que es el que sirve como inicio de la propia discusión para la Constitución, realmente sufrió muy pocos cambios. El análisis que se hacía es que alrededor del 90% del texto presentado por el jefe de gobierno fue aprobado, un 10% sí sufrió alteraciones, modificaciones, hubo elementos que se dejaron fuera, inclusive a partir del planteamiento que se había hecho por parte del jefe de gobierno, que no están considerados en la propia Constitución, elementos que se discutieron, fueron polémicos en su momento, lo de la el tema de la plusvalía, ¿no? Por supuesto. ¿Eso no pasó? No pasó, no quedó el tema de la plusvalía, el voto a los 16 años, por ejemplo, tampoco se aprobó. Algunas otras... ¿El tema de la marihuana sí pasó? El tema de la marihuana ya es constitucionalmente válido en la Ciudad de México a partir del 18, el uso medicinal de la marihuana, el tema del bien morir, porque forma parte de este esquema de una vida digna, y que el planteamiento me parece adecuado respecto, bueno, pues si te estás buscando una vida digna, lo lógico es tener una muerte digna, va empatado lo mismo. El tema, por supuesto, del plebiscito, el referéndum, de la revocación de mandato, también como un elemento muy interesante que se convierte en una avanzada, insisto, comparativamente con otros estados que no cuentan con esas medidas, en donde también lo hemos señalado, el ciudadano de cualquier ciudad no concluya con su responsabilidad al momento de emitir el voto, sino que sea un constante vigilante de la acción del gobernante, y en consecuencia ese valor del voto emitido tenga una función adicional o tenga una proyección mucho más amplia ante la posibilidad de que si a quien resultó electo no está cumpliendo con el planteamiento o no está satisfaciendo lo que es la necesidad colectiva, bueno, se puede impulsar una revocación de mandato eventualmente. Oye, son elementos muy interesantes. Entonces, esta Constitución la estará aplicando el siguiente jefe de gobierno. El jefe de gobierno Mancera no le toca aplicar. Prácticamente la aplica todavía en la parte final de su periodo. La Constitución debe de entrar en vigor el 17 de septiembre del año que entra. La gestión del jefe de gobierno concluye el 5 de diciembre, de manera tal que estará en ese proceso final del mandato. Todavía le tocará ya aplicarla pues sí, como tal. Unos meses. Pues va a estar muy interesante. ¿Algún otro tema que traigas en la...? Pues mira, hoy también, esta semana arrancó el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. No hay nada importante, ¿sí? Yo creo, me parece... Porque hay muchos que están brincando para que quieren ser alcaldes y que quieren ser gobernadores. Esas son las partes que valdría la pena de pronto ponerles la lupa respecto de cómo sigue manejándose nuestro sistema político en ese sentido, toda vez que... vas eligiendo finalmente a representantes populares para... jefes de los ayuntamientos, para diputados, eventualmente senadores, diputados locales, y este proceso o estos procesos electorales que cada vez se van logrando
la concurrencia para precisamente evitar que constantemente estemos en elecciones. Hoy afortunadamente ya nuestros procesos electorales son una sola vez al año, ya, y poco a poco se estarán empatando. Bendito, de manera tal que, ¿no? exacto, la idea es que lleguemos eventualmente a que en México existan nada más 2 procesos electorales cada 6 años, uno 3 años y el siguiente para la renovación completa tanto del presidente de la República como del Congreso General. Pero, y eso nos permitirá ya tener mucho más continuidad en los trabajos que se llevan a cabo. Sin embargo, vale la pena sí revisar no solamente estos elementos de los llamados chapulines que van brincando de una posición a otra en la búsqueda de nuevas posiciones, sino también cómo se van estructurando las agendas políticas de los propios partidos políticos y en torno a qué criterios del momento político actual para estar impulsando justamente las agendas a partir del inicio, insisto, del periodo ordinario de sesiones. Pues Fernando Ávila, muchas gracias, y hay que ver cómo se aplica ya la Constitución aquí en la Ciudad de México, y también hay que escuchar hoy el discurso del presidente Enrique Peña Nieto a los 100 años de la propia Constitución, la Constitución General de la República. En un ambiente pues muy enrarecido por lo que está ocurriendo con Estados Unidos, la clase política pues haciendo cuerpo, ¿no? Vale la pena el arroparse en la Constitución, aprovechar justamente este centenario que tiene el día de hoy de su propia promulgación y entender que esa Carta Magna no solamente es, insisto, esa letra ahí muerta, sino por el contrario es lo que nos permite hoy por hoy estar inclusive platicando de esta manera a todos los ciudadanos, el poder expresar de una manera libre cualquier tipo de pensamiento, y muchas de las acciones que cotidianamente llevamos a cabo gracias a la Constitución. Hace 100 años eso era a lo mejor impensable, hoy tenemos esa normalidad y podríamos arroparnos justamente en la Constitución para lograr reconstruir mucho de esta unidad que se requiere. Pues Fernando Ávila, muchas gracias, estaremos en contacto. Un gusto, Jaime, excelente domingo. Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política.